Nunca pensé que las palabras más hirientes de mi vida vendrían de la boca de mi propia hija. Ese domingo de marzo, mientras el sol entraba por la ventana del comedor, escuché algo que me heló la sangre. Papá, ya no puedes opinar. Esta es nuestra casa ahora. Mi corazón se detuvo. Durante 3 segundos eternos, el mundo dejó de girar. El tenedor que sostenía cayó al plato con un ruido metálico que resonó en el silencio absoluto que siguió. No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Con esa frialdad calculada, con esos ojos que me miraban como si fuera un estorbo, un mueble viejo que ya no servía para nada. Y lo peor de todo fue ver a mi yerno sonreír detrás de ella. Esa sonrisa de triunfo que me confirmó lo que había temido durante meses. Esto no fue idea de mi Lucía. Alguien la había convertido en esto. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es la historia de cómo perdí a mi hija pero recuperé mi dignidad. De cómo un hombre de 72 años aprendió que el silencio también puede ser un arma. Y de cómo descubrí que a veces la mejor forma de amar a tus hijos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Pero volvamos a ese domingo. A esa mesa donde solíamos reunirnos como familia. Donde mi esposa Elena, que en paz descanse, servía su famosa paella los domingos. Esa misma mesa que ahora era el escenario de mi humillación. Porque después de esas palabras mi hija continuó. Hemos decidido que es mejor que te mudes a una residencia. Aquí estorbas, papá. Ya no puedes cuidarte solo, y nosotros tenemos nuestras vidas. Sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Estorbar yo que había trabajado 50 años como maestro de escuela para darles todo. Yo que había vendido mi coche para pagar la universidad de Lucía. Yo que me quedé viudo hace 5 años. Y convertí mi dolor en fortaleza para no ser una carga para nadie. Me quedé mirándola, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que solía abrazarme y decirme que yo era su héroe. Pero esa niña ya no estaba. En su lugar había una mujer de 38 años que había olvidado de dónde venía, que había olvidado las noches que pasé despierto cuando tuvo neumonía a los 6 años. Que había olvidado cómo su madre y yo ahorramos cada peso para darle la boda que ella soñaba. Que había olvidado que esta casa, esta maldita casa por la que ahora me echaba, la construí ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Su esposo Rodrigo se acomodó en la silla, mi silla, la que había sido de mi padre. Don Francisco, me dijo con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería algo. Entenderá que esto es lo mejor. La residencia Santa María es muy buena. Tiene jardines, actividades. Estará mejor atendido. Mejor atendido. Como si yo fuera un perro viejo que necesita que lo lleven al refugio. Como si 72 años significaran senilidad. Como si mi única función ahora fuera desaparecer convenientemente para que ellos pudieran disfrutar de mi casa sin el estorbo de mi presencia. Respiré profundo. Conté hasta 10 como me enseñó mi padre. No dije nada. Solo me levanté lentamente de la mesa, doblé mi servilleta con cuidado y caminé hacia mi habitación. Cada paso era una batalla contra las lágrimas. Cada paso era un esfuerzo por mantener la dignidad. Escuché sus murmullos a mis espaldas. Escuché la risa de Rodrigo. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Pero ellos no lo sabían, todavía no. Porque lo que mi hija y su esposo no imaginaban era que el viejo maestro que creían haber vencido todavía tenía algunas lecciones que enseñar. Me llamo Francisco Navarro. Tengo 72 años, y durante medio siglo fui maestro de primaria en la escuela Vicente Guerrero. No soy un hombre rico, ni importante, ni famoso, pero soy un hombre que siempre ha creído en la dignidad del trabajo honesto y en el valor de la familia. O al menos eso creí hasta ese domingo de marzo que partió mi vida en dos. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde mi padre era carpintero y mi madre costurera. Aprendí desde niño que nada en esta vida es regalado, que cada peso se gana con el sudor de la frente, que la palabra dada es sagrada y que la familia lo es todo. Valores que traté de inculcar en mis hijos, sin saber que para algunos esos valores se olvidan cuando huele a herencia. Conocí a Elena cuando tenía 23 años.
Ella era la bibliotecaria de la escuela donde conseguí mi primer trabajo como maestro. Nos enamoramos entre libros y lápices de colores. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de amor. Tuvimos 3 hijos, Roberto el mayor, que ahora vive en Monterrey con su familia, Miguel, el del medio, que emigró a Estados Unidos hace 10 años, y con quien apenas hablo por teléfono, y Lucía, mi única hija, mi princesa, la que se suponía sería mi bastón en la vejez. La vida tiene ironías crueles. Durante 45 años, Elena y yo construimos nuestra vida con paciencia y amor. Compramos esta casa en las afueras de Guadalajara, una casita modesta de 2 pisos con un jardín donde Elena cultivaba rosas. Cada ladrillo de esta casa tiene nuestra historia. La construimos poco a poco, año tras año, sacrificando vacaciones y lujos para tener algo nuestro. Algo que dejar a nuestros hijos. Un legado. Nunca imaginé que ese legado se convertiría en mi condena. Hace 5 años, Elena comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, constantes, cansancio. Los médicos tardaron 3 meses en diagnosticarla cáncer cerebral, etapa avanzada. Le dieron 6 meses de vida. Elena luchó durante 8 meses con una dignidad que todavía me parte el alma recordar. Lucía vino algunas veces a visitarla, siempre con prisa, siempre con excusas de trabajo. Rodrigo nunca vino. Decía que no soportaba ver a la gente enferma. Debía haber visto la señal entonces. Pero uno siempre encuentra justificaciones para los que ama. Cuando Elena murió, vendí mi coche para pagar el funeral que ella merecía. Me quedé solo en esta casa llena de recuerdos. Los primeros meses fueron un infierno. Aprendí a cocinar, a lavar mi ropa, a llenar el silencio con la televisión. Rechacé las ofertas de Roberto y Miguel de irme a vivir con ellos. No quería ser una carga. Quería mantener mi independencia, mi dignidad. Y sobre todo quería quedarme en la casa que Elena y yo construimos, donde cada rincón me hablaba de ella. Lucía comenzó a visitarme más seguido después de la muerte de su madre. Al principio pensé que era amor filial, preocupación genuina. Pero con el tiempo noté que sus visitas siempre terminaban en el mismo tema: la casa. Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Papá, el mantenimiento debe ser caro. Papá, ¿has pensado en vender? Siempre con esa sonrisa dulce, con ese tono preocupado que yo interpretaba como amor. ¡Qué ingenuo fui! Hace un año Rodrigo perdió su trabajo. Gerente de ventas en una empresa que quebró. Desde entonces las visitas de Lucía se intensificaron. Y con ellas la presión. Papá, ¿por qué no nos dejas ayudarte? Podemos venir a vivir contigo. Así no estarás solo. Sonaba razonable. Sonaba como amor filial. Y yo, que extrañaba el ruido de una familia en casa, que extrañaba no estar solo, acepté. Acepté como el tonto que fui, sin imaginar que estaba abriendo la puerta a mi propia desgracia. Se mudaron en julio del año pasado. Y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a tomar el control de mi propia casa. De mi propia vida. Era un domingo cualquiera de marzo. El sol entraba tibio por las ventanas del comedor, iluminando la mesa que yo mismo había barnizado hace 20 años. El olor del café recién hecho llenaba la casa, mezclándose con el aroma del pan dulce que había comprado en la panadería de doña Carmela, como cada domingo desde hacía 30 años. Eran las 11 de la mañana, hora del desayuno familiar. Una tradición que Elena y yo comenzamos cuando los niños eran pequeños. Una tradición que yo me empeñaba en mantener viva, como si con ello pudiera mantener viva también la ilusión de que seguíamos siendo una familia. Había puesto la mesa con cuidado esa mañana. El mantel de cuadros blancos y azules que Elena cosió para nuestra primera casa. Las tazas de cerámica que compramos en nuestro viaje a Oaxaca. Los platos con el borde dorado que fueron regalo de bodas. Cada objeto era un recuerdo, un pedazo de historia. Preparé el café como a Elena le gustaba, cargado con una pizca de canela. Aunque ella ya no estaba, yo seguía preparándolo así. Algunos hábitos son más fuertes que la muerte. Lucía bajó primero, todavía en pijama. Ya no se arreglaba para el desayuno como antes. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Simplemente tomó su taza de café y se sentó en la silla que solía ser de su madre, mirando su teléfono celular con esa expresión ausente de quien está físicamente presente pero mentalmente en otro mundo. Yo intenté conversar,
¿Dormiste bien, hija? Ella apenas levantó la vista. Ajá, murmuró sin despegar los ojos de la pantalla. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. No era la primera vez. En los últimos meses nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos. Rodrigo bajó 10 minutos después duchado y afeitado, como si se preparara para una junta importante. Se sirvió café sin decir buenos días. Se sentó en mi silla. Mi silla. La que mi padre me heredó. La silla de la cabecera de la mesa, el lugar del jefe de familia. Yo no dije nada. Nunca decía nada. Me había acostumbrado a tomar asiento en una de las sillas laterales como un invitado en mi propia casa, como alguien que debe agradecer que le permitan estar ahí. El primer día que lo hizo hace 6 meses, sentí una punzada en el pecho, pero me dije a mí mismo que era tonto, que era solo una silla. Ahora sé que no era solo una silla, era un símbolo, el primer símbolo de muchos que vendría. Comencé a servir el pan dulce en los platos. Conchas, cuernitos, orejas, los favoritos de Lucía desde niña. Recordé las mañanas de domingo cuando ella tenía 8 años y me ayudaba a poner la mesa parándose en una silla para alcanzar los platos del mueble alto. Cómo se reía cuando le ponía un bigote de crema en el labio superior. Cómo me abrazaba y me decía, «Eres el mejor papá del mundo». Esa niña ya no existía. O quizás seguía ahí enterrada bajo capas de ambición y egoísmo que Rodrigo había cultivado cuidadosamente. El ambiente en la mesa era tenso. Yo podía sentirlo. Había algo en el aire, una electricidad extraña, como esos momentos antes de que estalle una tormenta. Rodrigo y Lucía intercambiaban miradas. Miradas que yo no debía ver, pero veía. Miradas de complicidad, de secretos compartidos, de planes que no me incluían. Intenté ignorarlo. Me concentré en mi café, en el sabor amargo que me recordaba que seguía vivo, que seguía sintiendo, que todavía no me habían quebrado del todo. «Papá», dijo Lucía finalmente dejando su teléfono sobre la mesa. Su voz sonaba ensayada como cuando practicaba sus presentaciones de la escuela. Tenemos que hablar de algo importante». Mi corazón se aceleró. Nada bueno comienza con esas palabras. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Pero asentí tratando de mantener la calma, tratando de ser el padre comprensivo que siempre había sido. «Claro, hija, dime». Rodrigo se aclaró la garganta. Otro mal signo. Cuando Rodrigo se aclaraba la garganta, significaba que estaba a punto de decir algo que yo no querría escuchar. Lo había aprendido en estos 8 meses de convivencia. Don Francisco comenzó, y odié cómo sonaba mi nombre en su boca con ese tono de falso respeto. Hemos estado pensando en la situación de la casa. La situación de la casa. Como si la casa fuera un problema que había que resolver. Como si mi hogar de 40 años fuera un asunto pendiente en su lista de tareas. Me quedé quieto, esperando. El café se enfriaba en mi taza. El pan dulce permanecía intacto en mi plato. Afuera escuché el canto de los pájaros en el jardín de Elena. La vida continuaba ajena al drama que se desarrollaba en ese comedor. La casa es muy grande para una sola persona. Continuó Rodrigo como si yo no existiera, como si mis sentimientos no importaran. Los gastos de mantenimiento son altos. Luz, agua, el gas, el predial. Y usted con su pensión de maestro debe estar justo de dinero. Justo de dinero. ¿Qué saben ellos de estar justo de dinero? Ellos que nunca han pasado hambre. Que nunca han tenido que decidir entre comprar medicina o comida. Yo que les di todo. Yo que trabajé dobles turnos dando clases particulares para que Lucía pudiera ir a la universidad privada que ella quería. Yo que vendí mis pocas acciones para pagar su boda en el jardín de eventos más elegante de Guadalajara. Yo estaba justo de dinero porque lo había dado todo por ellos. «Hemos pensado», intervino Lucía, y su voz me dolió más que cualquier cuchillo. «Que sería mejor si te mudaras a una residencia. La Santa María tiene muy buenas referencias. Jardines, actividades, enfermería las 24 horas. Estarías mejor cuidado, papá. Estarías mejor cuidado». La frase me retumbó en la cabeza, como si yo fuera un inválido, como si a mis 72 años no pudiera vestirme, solo cocinar mi comida, pagar mis cuentas, vivir mi vida.
como si la única opción para un hombre de mi edad fuera el asilo, el destierro, el olvido. Sentí que la habitación giraba. Las paredes decoradas con fotos de nuestra familia parecían cercarme. Ahí estaba la foto de nuestra boda. Elena con su vestido sencillo de algodón blanco, yo con mi único traje. Tan jóvenes, tan llenos de sueños. Ahí estaba la foto del primer día de clases de Lucía con sus trenzas y su mochila más grande que ella. Ahí estábamos todos en el cumpleaños número 60 de Elena 6 meses antes de que enfermara. Todos sonriendo. Todos juntos. Una mentira capturada en papel fotográfico. ¿Y la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. La casa se quedaría con nosotros, respondió Rodrigo como si fuera lo más obvio del mundo. Alguien tiene que cuidarla. Además necesitamos el espacio. Lucía y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Hijos, mis nietos, que crecerían en esta casa que yo construí, pero que nunca sabrían que fue su abuelo quien puso cada baldosa del piso, quien pintó cada pared, quien plantó cada árbol del jardín. Noté entonces algo que me heló la sangre. Lucía no me miraba a los ojos. Durante toda la conversación había mantenido la vista baja enfocada en sus manos, en la mesa, en cualquier lugar menos en mí. Y reconocí esa mirada. Era la misma mirada que tenía a los 10 años cuando rompió el jarrón favorito de su madre y trató de ocultarlo. Era la mirada de la culpa. La mirada de quien sabe que está haciendo algo malo, pero no tiene el valor de admitirlo. Mi hija sabía. En algún lugar profundo de su corazón, mi hija sabía que esto estaba mal, pero Rodrigo no tenía esa mirada. Rodrigo me miraba directamente con esos ojos fríos de tiburón, con la seguridad del que cree que ha ganado, con la arrogancia del que piensa que el viejo frente a él es demasiado débil, demasiado sentimental, demasiado tonto para defenderse. Y en ese momento vi con claridad cristalina lo que había estado negando durante meses. Esto no era idea de Lucía, esto era su obra. Él había envenenado lentamente a mi hija. Había convertido su amor filial en avaricia. Había transformado a mi princesa en una extraña. He investigado la residencia. Continuó Lucía sacando unos folletos de no sé dónde. Como si lo hubiera planeado. Como si hubiera ensayado este momento. Tiene habitaciones individuales, 3 comidas al día, incluidas actividades recreativas. Incluso tienen un club de lectura. ¿Tú qué te gusta leer, papá? Me ofreció los folletos con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo consiguió romperme un poco más. Tomé los folletos con manos temblorosas. La residencia Santa María. Un edificio color beige en las fotos. Viejos sentados en sillas de ruedas mirando al vacío. Ventanas con rejas. Un jardín pequeño y triste. Ya hablé con la directora, agregó Rodrigo. Hay una habitación disponible a partir del próximo mes. El costo es de 12,000 pesos mensuales, pero no te preocupes, nosotros lo cubriremos con la renta que podríamos sacar de tu habitación aquí. Renta de mi habitación. La habitación donde nací el amor con Elena. Donde nacieron mis sueños, donde lloré su muerte. La querían rentar. A un extraño. Y con ese dinero pagar mi exilio. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. Rodrigo continuó hablando, explicando los detalles financieros, como si fuera una simple transacción comercial. Como si estuviera vendiendo un coche usado. Los números bailaban en mi cabeza sin sentido. 12,000 pesos aquí, 8,000 allá. La pensión que yo recibiría, los ahorros que tenía, todo calculado, todo planeado. Se habían tomado el trabajo de investigar mi situación financiera, de planear mi vida sin consultarme, sin considerar mis sentimientos, sin importarles que esta casa era mi única conexión con Elena, con mi pasado, con todo lo que había sido. Fue entonces cuando lo dije. No lo planeé. Las palabras salieron solas, cargadas de todo el dolor acumulado de esos meses. Esta es mi casa. Silencio. Un silencio espeso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo y Lucía se miraron.
Y entonces mi hija, a mi pequeña Lucía, la niña que mecía en mis brazos cuando lloraba de noche, la adolescente a quien ayudé con su tarea de matemáticas, hasta la madrugada, la mujer a quien llevé del brazo hacia el altar, dejó caer el tenedor. El ruido metálico resonó como un disparo en el silencio. De pronto mi hija dejó caer el tenedor y dijo algo que me congeló el alma. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor infinito, ahora me atravesaban con una frialdad que no reconocía. Tomó aire como quien se prepara para dar un golpe definitivo y pronunció las palabras que cambiarían todo. Papá, ya no puedes opinar. Esta es nuestra casa ahora. Tú solo vives aquí porque te lo permitimos. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos suspendidos esperando caer. Esta es nuestra casa ahora. Te lo permitimos. Cada sílaba era una puñalada. Cada palabra un recordatorio de que la niña que yo había criado, la que había prometido cuidarme en mi vejez, me veía como un estorbo, como algo que debía ser tolerado. No como su padre, no como el hombre que le dio la vida, sino como un inquilino indeseado en su propia casa. Me quedé paralizado en mi silla. No podía moverme. No podía respirar. Sentí como si al alien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado frente a mí. Mis manos temblaban. La taza de café que sostenía comenzó a vibrar el líquido oscuro, formando pequeñas olas que amenazaban con desbordarse. La dejé sobre la mesa con cuidado, con movimientos mecánicos, porque era lo único que podía controlar en ese momento. Mi voz se había ido. Las palabras que quería gritar se atascaban en mi garganta como piedras. Lucía, logré susurrar finalmente. Fue todo lo que pude decir. Su nombre. El nombre que Elena y yo elegimos con tanto cuidado hace 38 años. Lucía Luz. La luz de nuestras vidas. Qué oscuro sonaba ahora ese nombre en mis labios. Qué amargo sabía pronunciarlo. Mi hija ni siquiera parpadeó. Se quedó mirándome con esa expresión dura, esa máscara que no reconocía. Y entonces vi la mano de Rodrigo moverse bajo la mesa acariciando la rodilla de mi hija. Un gesto de apoyo, de confirmación, de bien hecho amor. Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que yo había llegado a odiar. Esa sonrisa de superioridad, de victoria. Don Francisco, dijo con voz melosa, falsa, repugnante. No queremos ser crueles, pero debe entender su situación. Tiene 72 años. Su pensión apenas alcanza para sus medicamentos. Esta casa es demasiado para usted. Los gastos son altos. El jardín necesita mantenimiento. Las tuberías son viejas. El techo tiene goteras. Es una carga financiera que usted ya no puede sostener. Una carga financiera. Mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde mi esposa murió. La casa llena de recuerdos de 50 años de matrimonio. Era una carga financiera. No un hogar, no un santuario. No el resultado de décadas de trabajo y sacrificio. Solo números. Solo gastos. Solo un problema que había que resolver. Sentí la bilis subir por mi garganta. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no dije nada. Todavía no. Hemos hablado con un notario, continuó Rodrigo, y esas palabras me golpearon como un puñetazo. Habían hablado con un notario, sin consultarme. Ya habían dado pasos legales. Ya habían planeado mi destino. Nos explicó que lo más conveniente sería que usted firmara un poder notarial a nombre de Lucía. Así ella podría manejar la propiedad de manera más eficiente. Pagar las cuentas, hacer las reparaciones necesarias. Eventualmente, cuando usted ya no esté, la transición sería más sencilla para todos. Cuando usted ya no esté. Hablaban de mi muerte como quien habla del clima, con esa naturalidad obscena, con esa falta de humanidad que solo puede venir de la avaricia pura. Estaban planeando mi funeral antes de que yo estuviera en mi tumba. Estaban repartiendo mi herencia mientras yo aún respiraba. Y lo peor de todo era que mi hija, mi propia sangre, asentía con la cabeza. Estaba de acuerdo, lo había aprobado. Quizás hasta había sido idea suya. No, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba.
más firme. Rodrigo dejó de sonreír. Lucía me miró con sorpresa como si no esperara que yo pudiera negarme. Como si ya me hubieran dado por vencido. No voy a firmar nada. Esta es mi casa y seguirá siendo mi casa hasta el día que yo muera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir la sangre corriendo por mis venas. Estaba vivo, estaba furioso, y por primera vez en meses estaba dispuesto a luchar. La expresión de Rodrigo cambió. La máscara de amabilidad cayó. Lo que quedó debajo era feo. Era amenazante. «Está cometiendo un error, don Francisco», dijo con voz baja peligrosa. «No está pensando con claridad. A su edad no debería estar tomando decisiones importantes solo. Por eso es necesario que alguien más joven, más capaz, se haga cargo de sus asuntos». Alguien más joven, más capaz, como si yo fuera un niño. Como si 72 años de vida de experiencia de trabajo no significaran nada. «¿Papá?», intervino Lucía, y su voz ahora tenía un tono de impaciencia, de frustración apenas contenida. «No estás siendo razonable. Estamos tratando de ayudarte. No puedes seguir viviendo solo en esta casa enorme. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas? ¿Quién va a cuidarte? Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo». No podían estar pendientes de mí. Claro, porque yo les había pedido que vinieran a vivir aquí. Yo había rogado por su compañía. Yo había insistido en ser una carga para ellos. «Nunca les pedí que se vinieran a vivir aquí», dije, y cada palabra salía cargada de amargura. «Nunca les pedí que me cuidaran, nunca les pedí nada. Ustedes vinieron porque Rodrigo perdió su trabajo y necesitaban un lugar donde vivir gratis. Yo los recibí porque eres mi hija, porque pensé que sería bueno tener familia cerca, pero nunca les di permiso de adueñarse de mi vida». La verdad colgaba en el aire como una acusación, como una bomba que acababa de explotar. Rodrigo se puso de pie bruscamente. La silla raspó el piso con un chirrido desagradable. Se veía más alto desde donde yo estaba sentado. Así amenazante. Caminó alrededor de la mesa acercándose a mí con pasos lentos, calculados. Se detuvo justo detrás de mi silla. Sentí su presencia como una sombra oscura. «Escúchame bien, viejo», dijo, y ya no había pretensión de respeto en su voz. El don Francisco había desaparecido. Ahora era solo viejo. «Usted va a firmar esos papeles. Va a transferir la propiedad a nombre de Lucía. Y se va a ir a esa residencia, pues, porque si no lo hace, le vamos a hacer la vida imposible. Créame que sabemos cómo». Me giré en la silla para mirarlo. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos llenos de desprecio. Los míos, espero, llenos de dignidad. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?», pregunté con voz calmada. Más calmada de lo que me sentía. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor de guerra. Mis manos todavía temblaban. Pero no iba a dejar que me viera débil. No iba a darle esa satisfacción. Rodrigo sonrió. Fue una sonrisa cruel. «No es una amenaza, don Francisco. Es una promesa. Usted ya no manda aquí. Mientras más pronto lo acepte, mejor para todos». Lucía no dijo nada. Mi hija, que debería haber saltado en mi defensa, que debería haber puesto a su esposo en su lugar, permanecía sentada en silencio, mirando su plato, jugando con las migajas de pan, siendo cómplice, siendo traidora. Y eso dolió más que todas las palabras de Rodrigo juntas, porque él era un extraño, un hombre que entró a nuestras vidas hace solo 6 años. Pero ella era mi sangre. Ella era mi legado. Ella era la mitad de Elena viva en este mundo. Y me había traicionado. Además, continuó Rodrigo volviendo a su asiento con la confianza de quien sabe que ha ganado. No es como si tuviera muchas opciones. Sus otros hijos no van a venir a rescatarlo. Roberto tiene su propia familia en Monterrey. Apenas lo llama. Y Miguel, bueno, Miguel ni siquiera vino al funeral de su madre. ¿Cree que van a preocuparse por usted ahora? Cada palabra era verdad.
Cada palabra era un golpe certero. Mis otros hijos se habían alejado. Roberto por su trabajo, por su vida. Miguel por razones que nunca entendí completamente. Yo estaba solo. Y ellos lo sabían. Tienes razón, admití. Y vi el destello de triunfo en los ojos de Rodrigo. Estoy solo. Mis otros hijos no están aquí. No tengo a nadie más que a ustedes. Hice una pausa. Dejé que esas palabras se hundieran. Dejé que pensaran que habían ganado. Y entonces agregué. Pero eso no significa que vaya a regalarles lo que me costó toda una vida construir. Esta casa es mía, y va a seguir siendo mía. Y si tanto les molesta mi presencia, si tanto les estorbo, entonces ustedes son libres de irse. La puerta está ahí. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los pájaros afuera. El mundo entero parecía contener la respiración. Lucía finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Estaba llorando o era ira? No podía distinguirlo. ¿Nos estás corriendo?, preguntó con voz temblorosa. A tu propia hija, a tu familia. La ironía era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Ella que minutos antes me había dicho que yo vivía aquí solo porque ellos me lo permitían, ahora se ofendía porque yo sugería que se fueran. No las estoy corriendo, respondí eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy ejerciendo mi derecho a decidir quién vive en mi casa. Un derecho que, según me acabas de informar, ya no tengo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es mi casa o es su casa? Porque no puede ser ambas cosas. La lógica era impecable. La trampa estaba tendida, y Rodrigo cayó en ella. ¿Es su casa en papel?, escupió. Pero nosotros vivimos aquí. Nosotros pagamos las cuentas. Nosotros hacemos el mantenimiento. Usted solo es un viejo que se aferra a algo que ya no puede mantener. Ustedes pagan las cuentas, repetí lentamente. Ustedes hacen el mantenimiento. Me levanté de mi silla. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Caminé hacia la pequeña cómoda que estaba junto a la puerta del comedor. Saqué una carpeta azul que había guardado ahí hace semanas, cuando comencé a sospechar que algo así podría pasar. La coloqué sobre la mesa. La abrí. Estos son los recibos de luz de los últimos 8 meses, todos pagados por mí. Estos son los recibos de agua, pagados por mí. Este es el recibo del predial, pagado por mí. Este es el comprobante del jardinero, pagado por mí. ¿Dónde están los comprobantes de lo que ustedes han pagado? Rodrigo palideció. Lucía miró hacia otro lado. Los había atrapado en su mentira, y la carpeta azul tenía más. Mucho más. Pero eso lo guardaría para después. Por ahora era suficiente verlos retorcerse en su propia falsedad. Nosotros contribuimos de otras formas, murmuró Rodrigo, pero su voz había perdido fuerza. Hacemos la compra. Limpiamos. Me reí. Fue una risa amarga sin humor. La compra, yo compro mi propia comida. Ustedes compran la suya y la guardan en su habitación. Limpiar, la única que limpia es la señora Guadalupe, que viene 2 veces por semana y a quien yo le pago 200 pesos cada vez. Esto es ridículo, explotó Rodrigo golpeando la mesa con el puño. Los platos saltaron. El café se derramó. No vamos a seguir discutiendo con un viejo terco. Lucía prepara las maletas. Nos vamos. Pero esto no se queda así. Vamos a hablar con un abogado. Vamos a pelear por esta casa. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí 8 meses. Eso cuenta como residencia. Y cuando te mueras viejo, esta casa va a ser nuestra de todos modos. Así que puedes disfrutar tu victoria temporal. ¿Por qué es eso? Temporal. Se fue de la habitación como un huracán. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. Escuché puertas azotándose. Escuché su voz gritando obscenidades que preferí no distinguir. Lucía se quedó sentada, mirándome, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. No era arrepentimiento, no era tristeza, era resentimiento. Me culpaba a mí por arruinar sus planes, por no ser el viejo dócil que ella esperaba, por atreverme a defenderme. ¿Estás contento?,
Preguntó con voz fría. Esto es lo que querías. Quedarte solo en esta casa enorme con tus recuerdos y tu orgullo. Sabes que mamá estaría decepcionada de ti. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, y tú estás echando a tu propia familia a la calle. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Usar a Elena. Invocar su memoria para manipularme, para hacerme sentir culpable. Fue el golpe más bajo, el más cruel. Tu madre, dije, y mi voz se quebró. Tu madre habría estado orgullosa de que finalmente encontré mi columna vertebral. Ella habría estado decepcionada de ti, de lo que te has convertido, de cómo permites que tu esposo te convierta en esto, en alguien capaz de echar a su propio padre de su casa, de amenazarlo, de mentirle. Tu madre está viendo desde donde esté Lucía, y créeme, no está orgullosa. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de odio. Esa noche no dormí, ni esa noche ni las siguientes 3. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo donde Elena solía tejer mientras veíamos las noticias. El mismo donde arrullé a Lucía cuando era bebé y lloraba por las noches. El mismo donde celebramos cumpleaños y navidades. Ahora era solo un mueble, un trozo de tela y madera que absorbía mi dolor en silencio. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso. Repetía cada palabra en mi mente, una y otra vez, como una película en loop que no podía detener. Esta es nuestra casa ahora. Tú solo vives aquí porque te lo permitimos. Estorbas. Cada repetición era un nuevo corte. Cada recuerdo, una nueva herida. Me preguntaba en qué momento había perdido a mi hija. Fue cuando conoció a Rodrigo. Antes, había sido yo demasiado permisivo, demasiado blando. Había malcriado tanto a mis hijos que ahora creían tener derecho a todo sin dar nada a cambio. Las 3 de la madrugada. 4. 5. Los números del reloj de pared marcaban el tiempo con indiferencia cruel. Afuera la ciudad dormía. Adentro yo me desmoronaba. Pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Miré mis manos. Manos de 72 años. Manos arrugadas con manchas de edad, con cicatrices de décadas de trabajo. Manos que construyeron esta casa. Manos que cargaron a 3 bebés. Manos que sostuvieron a Elena mientras moría. Manos que ahora temblaban de impotencia. ¿Qué hice mal? La pregunta me perseguía como un fantasma. La repetía hasta que las palabras perdían sentido. ¿Qué hice mal? Trabajé toda mi vida. Proveé para mi familia. Pagué cada cuenta. Nunca les faltó comida. Nunca les faltó techo. Les di educación. Les di amor. Les di todo lo que yo nunca tuve de niño. Y sin embargo aquí estaba, solo. Traicionado. Convertido en un estorbo en mi propia casa. Elena. Oh, Elena. ¿Qué hago? Hablaba con su foto en voz baja. La foto que estaba sobre la repisa de la chimenea. Elena sonriendo con su vestido azul favorito en nuestro aniversario número 40. Hacía apenas 2 años de esa foto. 2 años y parecían 2 siglos. Ella sabría qué hacer. Ella siempre supo. Ella era la fuerte, la inteligente. Yo solo era un maestro de primaria. Un hombre simple que amaba a su familia y creía en el bien. Qué ingenuo había sido. ¿Ves lo que criamos?, le pregunté a la foto. ¿Ves en lo que se convirtió nuestra niña? La foto no respondía. Elena seguía sonriendo, ajena al dolor, atrapada en un momento de felicidad que ya no existía. Los muertos tienen suerte. No tienen que ver cómo los vivos destruyen todo lo bueno. No tienen que sentir esta traición, este dolor que me partía el pecho cada vez que respiraba. Me levanté del sillón. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. 72 años pesaban esta noche. Caminé por la casa vacía, la casa que ahora se sentía como un mausoleo. Pasé por la habitación que había sido de Lucía cuando era niña. La puerta estaba entreabierta.
Entré. Las paredes todavía tenían los rastros de los pósters que ella Pidilla había pegado en su adolescencia. Pequeños agujeros de tachuelas, manchas donde la cinta adhesiva había arrancado la pintura. Su cama infantil ya no estaba. La había vendido en un garage sale hace años. Pero podía verla ahí. Podía ver a la niña de 7 años acostada bajo las cobijas pidiéndome que le leyera un cuento más. Solo uno más, papito, por favor. Y yo siempre cedía. Siempre le leía uno más. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento murió? O tal vez nunca existió. Tal vez lo que yo veía como amor era simplemente una niña manipuladora que sabía cómo obtener lo que quería. Tal vez siempre había sido egoísta y yo estaba demasiado ciego de amor para verlo. No podía creer eso. No quería creerlo, porque si eso era verdad, entonces todo había sido una mentira. Cada abrazo, cada te quiero, papá, cada promesa de cuidarme en mi vejez. Todo. Mentiras. Me senté en el piso de su habitación, el piso de madera que yo mismo había instalado. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Los recuerdos llegaban en oleadas. Su primer día de clases. Cómo lloró aferrada a mi pierna sin querer soltarme. No te vayas, papi. Quédate conmigo. Y yo me quedé. Me quedé toda la mañana hasta que ella se sintió segura. Perdí medio día de trabajo. Pero ella era más importante. Siempre fue más importante. Su graduación de la universidad. Cómo brillaba ese día con su toga y su birrete sosteniendo su título de contadora. Elena y yo lloramos de orgullo. Habíamos invertido cada peso que teníamos en esa educación. Vendí mi coche, trabajé turnos dobles. Pero valió la pena. O eso pensé ese día. Ahora ese título colgaba en su oficina. Oficina que estaba en mi casa. Casa que ella quería arrebatarme. La ironía era tan cruel que dolía más que un golpe físico. Su boda. Ese día mágico de hace 6 años. La iglesia llena de flores blancas. Elena había insistido en que todo fuera perfecto. Gastamos los ahorros de 10 años en esa boda, en el vestido de novia que costó 40,000 pesos, en el jardín de eventos, en la comida para 200 invitados, en la luna de miel en Cancún. Todo porque queríamos ver feliz a nuestra hija. Porque los padres hacen sacrificios. Porque eso es lo que se hace por amor. Y Rodrigo ni siquiera nos dio las gracias, ni siquiera fingió gratitud. Debí haberlo visto entonces. Las señales estaban ahí. Cómo Rodrigo siempre hablaba de dinero. Cómo sus ojos se iluminaban cuando mencionaba propiedades o inversiones. Cómo le preguntó a Elena días antes de la boda si habíamos hecho testamento. Elena se rió. Pensó que era preocupación genuina. «Todavía estamos jóvenes», le dijo. «Ya habrá tiempo para eso». Pero yo vi algo en sus ojos ese día. Algo que no me gustó. Algo que ignoré porque no quería arruinar la felicidad de mi hija. Las lágrimas comenzaron a caer. No las contuve. No había nadie que pudiera verme. Nadie que pudiera juzgarme. Lloré por la hija que había perdido. Por la familia que ya no tenía, por la vida que había construido y que ahora se desmoronaba. Lloré por Elena que se había salvado de ver esto, que había muerto creyendo que nuestra familia era perfecta, que nuestros hijos nos amarían siempre. Qué bendición no saber la verdad. El sol comenzó a salir. Los primeros rayos entraron por la ventana de la habitación de Lucía. Iluminaron el polvo que flotaba en el aire. Iluminaron mis lágrimas. Iluminaron a un viejo roto en el piso de una habitación vacía. Me sequé los ojos. Me levanté con dificultad. Mis huesos protestaron. Todo me dolía. No solo el cuerpo, el alma también. Pero algo había cambiado en esas horas de oscuridad. Algo se había endurecido dentro de mí. Bajé a la cocina. Preparé café. Fuerte. Amargo, como mi nuevo estado de ánimo. Me senté a la mesa del comedor, la misma mesa donde 24 horas antes mi vida había explotado. Los platos del desayuno todavía estaban ahí,
Nadie los había recogido. El café derramado se había secado formando manchas oscuras en el mantel. Los restos de pan dulce se habían endurecido. Era una escena desoladora, un recordatorio físico del desastre. Arriba, escuché movimiento. Lucía y Rodrigo habían comenzado a empacar. Escuchaba puertas abriéndose, cajones cerrándose, voces murmurando. No distinguía las palabras, pero el tono era claro. Estaban furiosos, estaban planeando. Y yo necesitaba estar un paso adelante, porque ahora entendía algo crucial. Esto no había terminado. Rodrigo no era el tipo de hombre que acepta la derrota. Ya lo había dicho. Iban a pelear. Iban a buscar la manera de quitarme esta casa. Necesitaba ayuda. Necesitaba protección. Pero ¿a quién podía acudir? Roberto vivía en Monterrey. Estaba ocupado con su trabajo con sus 3 hijos. Lo llamaba cada 2 semanas. Conversaciones breves, superficiales. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Adiós, papá. No podía molestarlo con esto. O tal vez simplemente tenía miedo de que él tampoco me creyera. De que me dijera que estaba exagerando. Que Lucía solo quería lo mejor para mí. Miguel estaba aún más lejos. No solo en distancia, sino en corazón. Desde que se fue a Estados Unidos, nuestro contacto se había reducido a una llamada en Navidad. A veces ni eso. No supe manejar su partida. Me enojé cuando decidió irse. Dije cosas hirientes. Si te vas, ya no eres mi hijo. Palabras estúpidas. Palabras de orgullo herido. Palabras que ahora me perseguían. Porque Miguel se fue de todos modos, y yo perdí a otro hijo. Por mi propia terquedad. No. No podía depender de mis otros hijos. Estaba solo en esto, pero no estaba indefenso. Tenía algo que ellos subestimaban. Experiencia. 72 años de vida. 50 años enseñando a niños. Y si algo aprendes enseñando, es esto: siempre hay niños que tratan de hacer trampa, que mienten, que manipulan. Y aprendes a detectarlos, a anticiparlos, a protegerte. Recordé entonces a alguien. Alberto Mendoza, mi amigo de la universidad. Nos habíamos conocido en la escuela normal hace 50 años. Él estudió para maestro, pero terminó siendo abogado. Cambió de carrera en el último año. Siempre me decía que había tomado la mejor decisión de su vida. Nos habíamos mantenido en contacto todos estos años. Comidas ocasionales, llamadas de cumpleaños. Él había estado en el funeral de Elena. Había sido uno de los pocos que se quedó hasta el final, que me ayudó a organizar todo, que no tuvo miedo de verme llorar. Alberto sabría qué hacer. Alberto entendería. Y más importante, Alberto era abogado, especializado en derecho familiar y sucesiones. Lo había escuchado contar casos durante nuestras comidas. Casos de hijos que trataban de declarar incompetentes a sus padres, de familias que peleaban por herencias, de ancianos que necesitaban protección legal. Nunca pensé que yo sería uno de esos casos, pero aquí estaba. Busqué mi teléfono celular. Ese aparato moderno que Lucía me había regalado hace 2 años. Para que estemos comunicados, papá. Para que pudieran localizarme, para que pudieran controlarme. Marqué el número de Alberto. Eran apenas las 7 de la mañana. Demasiado temprano, pero esto no podía esperar. El teléfono sonó 3 veces. 4. Pensé que no contestaría. Entonces escuché su voz. «Francisco, ¿estás bien? Es muy temprano». «Alberto», dije, y mi fea voz se quebró. «Necesito tu ayuda. Necesito un abogado. Mi hija, Rodrigo, quieren quitarme mi casa». Silencio del otro lado. Un silencio que se sintió eterno. Entonces, «No digas nada más por teléfono. Nos vemos en mi oficina en 2 horas. ¿Puedes llegar solo o necesitas que te recoja?» La pregunta no era condescendiente. Era práctica. Era la pregunta de un amigo. «Puedo llegar solo», respondí. «Gracias, Alberto. Para eso están los amigos, Francisco. Te veo en 2 horas».
Colgué. Respiré profundo. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba solo. Tenía un aliado. Tenía un plan. Me levanté de la mesa. Subí a mi habitación. Me duché, me afeité. Me puse mi mejor camisa, la azul que Elena decía que me hacía ver distinguido. Me miré en el espejo. Un hombre viejo me devolvía la mirada. Ojos cansados. Mejillas hundidas. Pero en esos ojos había algo nuevo. Determinación. Escuché la puerta de la habitación de Lucía abrirse. Escuché sus pasos en el pasillo. Tocó mi puerta. Papá, llamó. Su voz sonaba diferente. Más suave. Arrepentida, papá, necesitamos hablar. No respondí. No abrí la puerta. Ya habíamos hablado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. Papá, por favor, insistió. Lo siento. Rodrigo y yo lo pensamos. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ser así. ¿Un acuerdo? Claro. Ahora que se daban cuenta de que no me iba a dejar manipular, querían negociar. Demasiado tarde. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida de 72 años, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Hay que luchar por ellas. Y yo había pasado demasiado tiempo esperando que el amor de mi hija regresara por sí solo. Esperando que ella recordara quién era yo. Quién había sido para ella. Pero esa espera había terminado. Era hora de actuar. Salí de casa a las 8 de la mañana. No les dije a dónde iba. No les debía explicaciones. Tomé el autobús que me llevaba al centro de la ciudad. Hacía meses que no salía solo. Lucía siempre insistía en acompañarme. Por tu seguridad, papá. Ahora entendía que no era por mi seguridad. Era por control, por saber dónde estaba, qué hacía, con quién hablaba. Pero ese día sentado en ese autobús mirando la ciudad pasar por la ventana sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. La oficina de Alberto estaba en un edificio antiguo del centro. 3er piso. Sin elevador. Subí las escaleras lentamente deteniéndome en cada descanso para recuperar el aliento. Mi corazón latía fuerte, no solo por el esfuerzo físico, sino por lo que estaba a punto de hacer, por las palabras que estaba a punto de decir en voz alta. Porque una vez que las dijera, no habría vuelta atrás. Mi familia se rompería definitivamente, o tal vez ya estaba rota. Tal vez yo solo estaba reconociendo la realidad. Alberto me recibió en la puerta de su oficina. Me dio un abrazo fuerte. Un abrazo de los que te sostienen cuando estás a punto de caer. Pasa, Francisco. Siéntate. ¿Quieres café? Agua. Negué con la cabeza. Solo quería hablar. Solo quería sacar todo lo que llevaba dentro antes de que me asfixiara. Me senté en una silla de cuero frente a su escritorio. Alberto cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Me miró con esos ojos atentos de abogado, de amigo. Cuéntame todo. Desde el principio. Y se lo conté. Todo. Desde el día que Lucía y Rodrigo llegaron a vivir conmigo. Los cambios graduales, las señales que ignoré. Las conversaciones extrañas, las miradas, las mentiras sobre pagar cuentas. El domingo del desayuno, las palabras hirientes, las amenazas jazz. Todo salió de mí como un río desbordado. Alberto escuchaba en silencio tomando notas ocasionales. Su expresión se volvía más seria con cada detalle que compartía. Cuando terminé me sentí vacío, exhausto, pero también aliviado. Como cuando confiesas un pecado que te ha estado carcomiendo por dentro. Alberto se reclinó en su silla, frotó su rostro con ambas manos. Suspiró profundo. Francisco, dijo finalmente, lo que me estás describiendo es un caso clásico de abuso de adulto mayor. Y lo que estaban planeando hacer obligarte a firmar un poder notarial bajo presión sería fraude.
Tienen suerte de que los detuviste antes de que llegaran más lejos. Pero necesitamos actuar rápido. Porque si Rodrigo es tan manipulador como describes, no se va a rendir fácilmente. Abuso de adulto mayor. Las palabras sonaban tan feas, tan serias, tan reales. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña, asustada. Alberto se inclinó hacia adelante. Primero vamos a proteger tu propiedad. Hoy mismo vamos al registro público de la propiedad. Vamos a poner una anotación preventiva. Eso significa que nadie puede vender, transferir o hipotecar tu casa sin tu presencia física y tu firma ante notario. Es una medida de protección legal. Segundo, continuó, vamos a hacer tu testamento, uno nuevo, claro, específico que deje muy claras tus intenciones, y lo vamos a registrar apropiadamente. Así, si algo te pasa, tus deseos están protegidos. Tercero, vamos a darte un poder notarial limitado a mí, solo para asuntos específicos. Así si llegas a necesitar ayuda, soy yo quien puede actuar, no ellos. Y cuarto, vamos a documentar todo. Cada amenaza, cada conversación, cada mensaje, por si necesitamos tomar medidas legales más adelante. Mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información, demasiados pasos. Pero Alberto no había terminado. «¿Y Francisco?», dijo con voz seria. «Hay algo más que necesito decirte. Algo que puede cambiar tu perspectiva sobre todo esto». Sentí un escalofrío. «¿Qué cosa?». Alberto abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta. La puso sobre el escritorio entre nosotros. Hace 3 días un colega me consultó sobre un caso. Un hombre que había perdido su trabajo y tenía deudas. Muchas deudas. Estaba buscando la manera de declararse en bancarrota. Ese hombre era Rodrigo Salazar. Tu yerno. El mundo se detuvo. Rodrigo tenía deudas. ¿Cuánto?, pregunté. Alberto revisó la carpeta. Según los documentos que mi colega me mostró, alrededor de 400,000 pesos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, una deuda con la hipoteca de un departamento que tuvo que vender. Y hay más. Hace 6 meses intentó obtener un crédito usando tu dirección como domicilio. Puso que vivía en tu casa, que no pagaba renta, tratando de demostrar solvencia económica. El banco lo rechazó porque su historial crediticio es desastroso. 400,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo. Por eso vinieron a vivir conmigo, susurré. No era amor filial. No era preocupación por el viejo solo. Era necesidad. Era desesperación. Era avaricia. No solo eso, continuó Alberto. Mi colega me comentó que Rodrigo le preguntó específicamente sobre sucesiones, sobre cuánto tiempo tenía que vivir en una propiedad para tener derechos sobre ella, sobre cómo proceder si el dueño era declarado incompetente. Francisco, él estaba planeando esto desde antes de mudarse contigo. Me sentí mareado. Náuseas subieron por mi garganta. Todo había sido calculado. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada don Francisco, déjeme ayudarlo. Todo había sido una actuación, un plan para quedarse con mi casa, para pagar sus deudas, para resolver sus problemas financieros a costa mía. Y había arrastrado a mi hija con él. La había convertido en su cómplice, o tal vez ella siempre había sabido. Tal vez los dos eran igualmente culpables. Hay más, dijo Alberto, y yo no estaba seguro de poder soportar más revelaciones. Investigué un poco por mi cuenta, llamé a 10 algunos contactos. Rodrigo tiene un patrón. Antes de Lucía estuvo casado. Su primera esposa era una mujer mayor viuda con propiedades. Estuvieron casados 2 años. Al final la mujer lo acusó de fraude. Decía que él había falsificado su firma en documentos bancarios. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Ella retiró los cargos a cambio de que él se fuera y no volviera a contactarla. Eso fue hace 8 años. Mi respiración se aceleró. Rodrigo era un estafador profesional. Un depredador que buscaba personas vulnerables.
Y yo en mi soledad, en mi dolor por la muerte de Elena, había sido la víctima perfecta. Y mi hija Tajita, mi pobre e ingenua hija, se había enamorado del hombre equivocado. O tal vez ella también era una depredadora. Ya no sabía qué creer. Ya no sabía que era real. ¿Qué hago, Alberto?, pregunté. ¿Cómo me protejo de mi propia hija? Primero, respondió Alberto con firmeza, dejas de pensar en ella como tu hija en este momento. Sé que duele, pero necesitas verla como lo que es ahora, una amenaza. Una vez que resolvamos esto, una vez que estés seguro, entonces podrás decidir si quieres reconstruir esa relación. Pero ahora tu prioridad es protegerte. Tenía razón. Dolorosamente tenía razón. Vamos a hacer esto, continuó Alberto. Hoy mismo hacemos el papeleo. La anotación preventiva, el testamento, el poder limitado. Te recomiendo que también cambies las cerraduras de tu casa y que instales cámaras de seguridad, todo documentado. ¿Cámaras?, pregunté sorprendido. ¿No es exagerado? Alberto negó con la cabeza. Francisco, este hombre tiene 400,000 pesos en deudas y un historial de fraude. Ya te amenazó directamente. Dijo que te iba a hacer la vida imposible. No sabemos de qué es capaz. Las cámaras no son para espiarlos. Son para protegerte, para tener evidencia de cualquier cosa que intenten. Cada palabra de Alberto tenía sentido, pero también me hacían sentir paranoico, asustado, como si mi propia casa se hubiera convertido en un campo de batalla. Pasamos las siguientes 4 horas en oficinas gubernamentales. El registro público primero. Alberto explicó la situación. Firmé documentos. Pagué tarifas. Mi casa ahora estaba protegida. Nadie podía hacer nada con ella sin mi presencia física. Me sentí un poco más seguro, un poco menos vulnerable. Luego fuimos con un notario que Alberto conocía. Un hombre serio, profesional, que no hizo preguntas innecesarias. Hicimos el testamento. Dejé instrucciones claras. La casa sería vendida. El dinero dividido equitativamente entre mis 3 hijos. Pero solo después de mi muerte natural. Y solo si yo no lo modificaba antes. También deberías considerar, sugirió el notario, hacer un testamento en vida sobre tus decisiones médicas. Designar a alguien de confianza para tomar decisiones si llegas a estar incapacitado. Así evitas que tus familiares puedan tomar control de tu vida médica. Miré a Alberto. Él asintió. Yo puedo ser esa persona, ofreció. O podemos designar a Roberto, tu otro hijo. Lo que prefieras. Pensé en Roberto. En Monterrey. Ocupado con su vida, pero honesto. Trabajador. Nunca me había pedido nada. Roberto, decidí. Designemos a Roberto. Cuando terminamos, eran las 3 de la tarde. No había comido nada. No había tomado mis medicamentos de la presión. Pero me sentía más fuerte que en meses. Alberto insistió en llevarme a comer. Fuimos a un restaurante pequeño cerca de su oficina. Pedimos comida corrida, sopa de fideos, bistec con papas, agua de Jamaica. Comida simple pero deliciosa. Mientras comíamos, Alberto me explicó los siguientes pasos. Ahora vas a volver a casa. Vas a decirles que tomaste medidas legales para proteger tu propiedad. No les des detalles, solo lo básico. Que la casa está protegida. Que hiciste testamento. Y que si intentan algo enfrentarán consecuencias legales. ¿Y si se enojan?, pregunté. ¿Y si se ponen violentos? Alberto sacó una tarjeta de su billetera. Si eso pasa, llamas a este número. Es un amigo mío, policía. Le expliqué tu situación. Está al tanto. Si necesitas ayuda, él responderá rápido. Me dio también su propio número. Y me llamas a mí, a cualquier hora, día o noche. No estás solo en esto, Francisco. ¿Entendido? Asentí sintiendo un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie me decía que no estaba solo. Tanto tiempo sintiendo que cargaba el mundo en mis hombros. Regresé a casa a las 5 de la tarde. El autobús me dejó a 2 cuadras. Caminé lentamente, preparándome mentalmente para la confrontación que vendría.
La casa parecía tranquila desde afuera. No se veía movimiento. Tal vez se habían ido ya. Tal vez había terminado. Abrí la puerta principal. Lucía estaba sentada en la sala. Sola. Me miró cuando entré. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. ¿Dónde estabas?, preguntó. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Ocupándome de mis asuntos. Respondí con calma. Me senté en mi sillón, el que ella y Rodrigo habían tratado de reclamar como suyo. Fui con un abogado, dije directamente. Sin rodeos. Puse anotaciones preventivas en la casa. Nadie puede vender, transferir o hipotecar esta propiedad sin mi presencia física ante notario. Hice un testamento claro y específico. Y di poder legal limitado a una persona de mi confianza para que actúe en mi nombre si llego a necesitarlo. Esa persona no eres tú. No es Rodrigo. Esta casa está protegida. Mi patrimonio está protegido. Yo estoy protegido. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos. Incrédula. Había subestimado al viejo. Habían pensado que era demasiado débil, demasiado sentimental, demasiado tonto para defenderme. Pero se habían equivocado. «Papá», comenzó, pero levanté mi mano. «No. Ya hablaste suficiente el domingo. Ahora me toca a mí. Sé lo de las deudas de Rodrigo. Sé que necesita dinero. 400,000 pesos. Sé que intentó sacar un crédito usando mi dirección. Sé de su primer matrimonio. Sé que esto fue planeado desde antes de que vinieran a vivir aquí». Su rostro se puso pálido, blanco como el papel. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo sabes todo eso?». Me recliné en mi sillón. Por primera vez en meses, me sentí en control de mi propia casa. Porque no soy el viejo tonto que ustedes pensaron que era. Porque tengo amigos. Porque todavía tengo mi mente clara. Y porque ustedes cometieron el error de subestimar a un hombre que ha vivido 72 años aprendiendo sobre la naturaleza humana. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Comenzó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes a las del domingo. No eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de vergüenza, de culpa, de darse cuenta de que habían sido descubiertos. «Papá, yo no sabía», dijo entre sollozos. «No sabía lo de su primer matrimonio. No sabía la magnitud de sus deudas. Él me dijo que eran solo algunos problemas temporales, que con tu ayuda podríamos superarlos». Yo pensé, se detuvo. Respiró profundo. Yo pensé que estaba protegiendo nuestro futuro. El futuro de nuestros hijos. Protegiendo su futuro robándome el mío. Pregunté con voz tranquila pero firme. «Lucía, yo te habría ayudado si me lo hubieran pedido honestamente. Si hubieran venido a mí y me hubieran dicho la verdad. Podríamos haber encontrado una solución juntos, pero en lugar de eso eligieron el engaño. La manipulación, las amenazas, me convirtieron en un enemigo en mi propia casa». Ella sollozaba más fuerte ahora. Sus hombros temblaban. Parte de mí quería consolarla, la parte que todavía era su padre. Pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, permanecía firme. «¿Dónde está Rodrigo?», pregunté. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Se fue. Hace 2 horas. Dijo que esto era mi problema, que yo lo solucionara, que él no iba a quedarse a ver cómo todo se derrumbaba». Por supuesto que se fue. Los cobardes siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles, cuando su plan no funciona. «¿Y tú?», pregunté. «¿También vas a irte?». Ella me miró. Sus ojos suplicaban. «No tengo a dónde ir, papá. No tenemos dinero. El departamento que rentábamos lo perdimos. Por eso vinimos aquí. Si me voy tendría que ir a un hotel, y no puedo pagarlo». La ironía era cruel. Habían venido a quedarse con mi casa porque no tenían nada. Y ahora descubiertos, seguían sin tener nada. «Puedes quedarte», dije finalmente. «Pero bajo mis condiciones. Pagas renta.
2,000 pesos al mes, ayudas con las labores de la casa. Y si Rodrigo pone un pie en esta propiedad, llamo a la policía. ¿Entendido? Lucía asintió rápidamente, desesperadamente. Sí, papá. Sí, lo que tú digas. Gracias. Gracias por no echarme a la calle. Me levanté. Caminé hacia las escaleras. Antes de subir me giré. Y Lucía, una cosa más. Mañana empezamos terapia familiar. Conozco a una psicóloga. Si realmente quieres reparar esto, si realmente quieres recuperar a tu padre, entonces trabajaremos en ello. Pero con ayuda profesional. No puedo confiar solo en tus palabras. No ahora. Esa fue la última vez que vi a Rodrigo. 3 días después, Lucía me confesó que había iniciado el proceso de divorcio, que finalmente había visto la verdad sobre el hombre con quien se casó, que se sentía avergonzada, estúpida, manipulada. Lloró en mis brazos como cuando era niña, y yo la sostuve, porque así es el amor de un padre, incondicional, pero no ciego, nunca más ciego. Han pasado 8 meses desde ese domingo que cambió todo. 8 meses de terapia, de conversaciones difíciles, de reconstrucción lenta y dolorosa. Lucía sigue viviendo conmigo. Paga su renta puntualmente. Cocina los domingos. Hemos recuperado algo de lo que perdimos. No es lo mismo que antes. Tal vez nunca lo será. Pero es honesto. Es real. Y por ahora es suficiente. Roberto vino a visitarme el mes pasado. Le conté todo. Estaba furioso con Lucía. Quería que la echara. Pero le expliqué mi decisión. Ella cometió un error. Un error terrible. Pero está tratando de enmendarlo. Y yo no voy a perder a otra hija. Roberto no estuvo de acuerdo completamente, pero respetó mi decisión. Incluso habló con Lucía. Fue una conversación tensa, pero necesaria. Los hermanos también necesitaban sanar. Miguel llamó hace 2 semanas. Lucía había contactado con él. Le había contado todo. Esperaba que Miguel me llamara para reprocharme algo, para decirme que yo tenía la culpa por ser demasiado duro. Pero en lugar de eso dijo: papá, lamento no haber estado ahí para ti. Lamento habernos alejado tanto, pero estoy orgulloso de que te defendieras, de que no te dejaras pisotear. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en 10 años. Me prometió visitarme en Navidad. Quiero creerle. Mi casa sigue siendo mía, protegida legalmente. Mi testamento está claro. Mis documentos en orden. Alberto revisa mis finanzas cada 3 meses. Me aseguro de que nadie pueda aprovecharse de mí otra vez. Aprendí que el amor no significa permitir el abuso, que ser buen padre no significa sacrificar tu dignidad, que a veces el amor más grande es decir no. He hablado con otros hombres y mujeres de mi edad en el parque donde camino por las mañanas. Muchos tienen historias similares, hijos que los presionan, que los manipulan, que ven su herencia antes de que ellos mueran. Es una epidemia silenciosa, un problema del que nadie habla, porque da vergüenza admitir que tus propios hijos te están explotando. Pero yo ya no tengo vergüenza, cuento mi historia. Advierto a otros. Les digo que se protejan legalmente, que no esperen a que sea demasiado tarde. La casa ya no se siente como un mausoleo. Volví a plantar rosas en el jardín de Elena. Arreglé las goteras del techo. Pinté las paredes que necesitaban pintura. Esto es mi hogar nuevamente. No una prisión, no un campo de batalla. Mi hogar. Y voy a disfrutarlo el tiempo que me quede en este mundo. Porque aprendí algo fundamental. La vida es demasiado corta para pasarla siendo víctima. Incluso a los 72 años todavía puedes luchar. Todavía puedes ganar. Todavía puedes recuperar tu dignidad. Si algo me enseñó esta experiencia, es que la edad no es debilidad. La experiencia es poder. Los años vividos son sabiduría acumulada. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a despojarte de tu autonomía solo porque tienes canas. Los adultos mayores no somos niños, no somos incompetentes, no somos cargas que deben ser toleradas. Somos seres humanos con derechos.
con voluntad, con dignidad. Y esa dignidad debe ser respetada. Siempre. Ahora cuando me siento en mi sillón por las tardes, miro las fotos en la pared con diferentes ojos. Elena sigue ahí sonriendo. Pero ya no le pregunto qué hacer. Porque yo tomé mis propias decisiones. Defendí lo que era mío. Protegí mi legado. Y aunque el precio fue doloroso, valió la pena. Porque al final del día puedo mirarme al espejo y ver a un hombre que no se rindió, que no se dejó vencer, que eligió la dignidad sobre la comodidad. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es este. No esperes. No ignores las señales. No minimices el abuso solo porque viene de familia. Busca ayuda legal inmediatamente. Protege tu propiedad. Documenta todo. Y recuerda que ser buen padre o madre no significa ser víctima. Puedes amar a tus hijos y aún así establecer límites. Puedes perdonar y aún así protegerte. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. Alguien que no esté involucrado emocionalmente con tu familia. Alguien que pueda ver la situación con claridad. Haz un testamento claro, específico, que no deje lugar a interpretaciones. Pon anotaciones preventivas en tus propiedades. Es un trámite simple que puede salvarte de fraudes. Y sobre todo no tengas miedo de decir no. Tu patrimonio es el resultado de toda tu vida de trabajo. Nadie tiene derecho a arrebatártelo antes de tiempo. El amor se mide en respeto, no en herencia. Un hijo que realmente te ama no te presionará para que le des lo que todavía necesitas. No te amenazará. No te manipulará. El verdadero amor filial espera. Respeta. Apoya. Todo lo demás es codicia disfrazada de preocupación. Y mereces mejor que eso. Todos merecemos mejor que eso. Vivo ahora con la lección más importante que he aprendido en mis 72 años. La dignidad no tiene edad, no tiene fecha de vencimiento. No disminuye con los años. Al contrario, se fortalece. Porque cada año vivido te enseña quién eres realmente. ¿Qué valores son importantes? ¿Por qué cosas vale la pena luchar? Y yo luché por mi dignidad. Gané mi batalla. Y aunque las cicatrices permanecen, puedo decir con orgullo que nunca me rendí. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de resiliencia, de justicia, de un hombre viejo que descubrió que todavía tenía fuerzas para pelear, que todavía tenía el derecho de controlar su propia vida, que todavía importaba. Y si mi historia puede ayudar a una persona, a un adulto mayor, que está pasando por algo similar, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, habrá valido la pena. Porque al final no se trata de la casa, no se trata del dinero, no se trata de quién gana o quién pierde. Se trata de respeto, de dignidad, de recordar que ser viejo no significa ser descartable, que nuestras vidas todavía tienen valor, que nuestras decisiones todavía importan, que merecemos vivir nuestros últimos años en paz en nuestros propios términos, rodeados de quienes realmente nos aman. No de quienes solo aman lo que tenemos. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un corazón azul en los comentarios. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Vives en México? ¿En España? ¿En Argentina? ¿En otro país de habla hispana? Escríbelo abajo. Me encanta saber que mi historia llega a personas de diferentes lugares. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo. Hay más personas de las que imaginas enfrentando este tipo de situaciones. Y entre todos podemos apoyarnos. Podemos compartir experiencias, podemos advertir a otros. Porque la información es poder. Y el poder está en nuestras manos. Comparte mi historia con alguien que crees que necesita escucharla. Con ese padre o madre mayor que está siendo presionado por sus hijos. Con ese adulto mayor que siente que está perdiendo el control de su vida. Con esa persona que necesita saber que todavía puede defenderse.
que todavía tiene derechos, que no está solo en su lucha. Cada semana comparto historias reales de personas que encontraron justicia, de personas que se defendieron, de personas que recuperaron su dignidad. Si quieres seguir escuchando estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para compartir lo que viví. Gracias por tomarte el tiempo de conocer mi historia. Significa más de lo que imaginas. Para un hombre de mi edad, saber que su experiencia puede servir a otros, que su dolor puede prevenir el dolor ajeno, es un regalo invaluable. Recuerda, nunca es tarde para defender lo tuyo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. La edad es solo un número. La fuerza viene del interior. Y mientras tengas vida, tienes el derecho de vivirla con respeto y dignidad. Un abrazo fuerte desde Guadalajara, Jalisco. Que Dios te bendiga. Y que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Pero si lo haces, espero que mi historia te dé la fuerza para enfrentarlo. Para no rendirte. Para recordar que vales mucho más de lo que cualquier herencia podría representar. Hasta la próxima historia. Cuídate. Cuida a los tuyos. Y sobre todo, nunca permitas que nadie te quite tu dignidad. Francisco Navarro, 72 años, Guadalajara.